Muy buenas mis hermanos y mis hermanas. Quiero presentarles en, en este desarrollo de la sanación física. eh, Sería bueno que tomes un apunte mental, o por lo menos cuando escuches este audio, este vídeo, eh, puedas, cuando estés libre en tu casa o en un momento de tranquilidad, eh, poder eh, tener conciencia y escribir algunos datos que te voy a dar para poder pedirle al Señor la sanidad, si bien también en algún momento vamos a hacer una oración por esto. Una vez, eh, en una cruzada de sanación, yo todavía no, ya estaba predicando el Evangelio, claro, pero bueno, unos sacerdotes amigos, incluyendo el padre Franco, bueno, estaba el padre Eduardo y el padre Fernando, eh, tres grandes personas, bueno, el padre Eduardo, que en paz descanse, y bueno, y el padre Benito, que había convocado a la cruzada. Yo estaba en la parte de la música, de la alabanza y la adoración, y uno de los temas que se predicó en la parte de liberación, más que nada, fue justamente eh, Lucas 13, del 10 al 17, que dice: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer por causa de un demonio que llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Palabra de Dios. Te leí solamente hasta el 13. Te voy a continuar hasta el 17. Dice: indignado porque Jesús había sanado un sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado, o lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, esta mujer, que es hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Palabra de Dios. Primero, ese día fue muy, muy glorioso porque el Señor liberó a muchas personas, no justamente de temas físicos, pero se predicó esto para hablar de la liberación demoníaca. El maligno, podemos decir que toma las enfermedades, para hablarle a nuestra mente, diciéndole que nunca vamos a salir adelante de ciertos problemas. Pero en este momento yo me voy a hablar de las enfermedades de los huesos, más que nada. Artritis, artrosis, encorvaduras, ¿sí? Problemas de columna, ¿sí? En este caso se llama cifosis patológica, que podría ser lo que tenía esta mujer. Algo muy, muy, muy fuerte de lo que pasa generalmente en las personas que sufren estas situaciones. No sé si habrán visto, generalmente yo lo he visto en personas mayores, ¿sí? Mayores, llegando a su vejez, que están como jorobadas, pero también lo he visto en jóvenes. O no sé si viste caminar por la calle alguna vez personas con la cabeza gacha, personas con
a lo cual esa cabeza agacha le incluimos una cara triste, una cara de malestar. O personas que hacen muchas cosas y viven tensionadas. Hoy estamos en una era donde todo el mundo se contrata un masajista, que está perfecto. Por eso siempre es bueno ir al médico, como dije en un momento, y fijarse si los problemas de los huesos que uno pueda llegar a tener, sea cualquiera, ¿sí? Algún dolor en las piernas, en las rodillas, en las caderas, en la columna, en especial la columna, ahí se concentran todos los nervios, ¿sí? En la columna se concentran todos los nervios. Y justamente los nervios son por causa de alguna problemática que vos o yo pudimos haber tenido o podemos estar teniendo y sufriendo. Estamos hablando de una mujer en la palabra que hacía 18 años estaba enferma, encorvada y que no se podía enderezar, dice el versículo 11. Y ella estaba en la sinagoga, estaba celebrando, o estaba más que celebrando, estaba asistiendo al lugar donde se debería celebrar la gloria de Dios, donde se debería celebrar la presencia de un Dios poderoso. Y acá es donde yo quiero mostrarte cómo el Señor actúa, ¿sí? Primero el Señor toca, el Señor siempre te tocó, desde que vos sos bautizado, inclusive si no sos bautizado o bautizada, que existe el bautismo de deseo, el Señor existís porque sos obra de Dios, como dice el Salmo, creo que sí, el Salmo 138, que ella te había pensado, que ella te había concebido, que ya te había puesto en un vientre. Vos existís porque el Señor quiso que existas. Por lo tanto, Él siempre te quiso sano, te quiso sana, físicamente hablando. Físicamente hablando. Pero hay situaciones en la vida, como que acá no dice qué le pasaba a esta mujer, pero puedo decir qué le pasa a mucha gente con la cual hablo, con la cual comparto, y con cosas que a veces a mí me pasan. No sé si alguna vez, luego de tener una gran labor durante el día, sea lo que sea, educar, ayudar, bueno, si tenés familia, ayudar a tus hijos, prepararlos, no terminás con una gran tensión que se concentra en la columna vertebral, específicamente en la parte ahí cerca de la cabeza, que te hace doler hasta los ojos. Bueno, eso generalmente es tensión muscular, por un lado muscular, y por otro lado también tiene que ver con los huesos. Eso afecta. Y cuando pasa el tiempo, ahí es donde uno empieza a concentrar lo que decimos las preocupaciones de la vida, las preocupaciones del diario vivir, de qué será de mañana, qué va a ser de mañana, el miedo del futuro, el miedo a qué le va a pasar a mi familia, el miedo a qué le va a pasar a mis hijos, el miedo a qué me va a pasar a mí. Entonces uno puede ir a misa, como esta mujer que estaba en la sinagoga, uno puede estar hasta consagrado, puede estar viviendo una vida en Dios, diciendo que lo encontró, que lo conoce, pero sin embargo hay algo que no deja que Dios penetre y profundice en una sanación física donde vos puedas sentirte sereno. La palabra es sereno, ¿sí? Donde ya no hay tensión, sino que hay confianza. Y en esa confianza hay esperanza. Y ahí la parte muscular y la parte de los huesos están
sanos uno se puede mover tranquilamente, que está bien. No sé si alguna vez vieron en alguna alabanza, adoración, que cuando se canta, que a veces se baila, se danza, se salta. Gente grande que lo hace y que está bien, está perfecto de salud, se le nota. Bueno, a esto es a lo que quiero llegar. Que el Señor fue haciendo algunos pasos para que esta mujer sea sanada. ¿Sí? Primero la sana. Entonces el Señor ya pronunció una palabra sobre tu vida o sobre la vida de las personas que están sufriendo algún problema en los huesos. Ya dijo, vos sos sano de la artrosis, de la artritis, sos sano de la columna, vos sos sano. Pero hay gente que interviene en contra. Y esas son las voces del maligno que te dicen que no vas a poder. Son las voces de las preocupaciones también internas, porque no es todo el diablo. Muchas veces le echamos la culpa al diablo, pero bien, acá en este texto sí estaba atada por un demonio, pero habían otras personas, como los fariseos, que intervinieron, porque Jesús estaba indignado, dice en el versículo 14, porque él habiendo sanado, el jefe dice que intervino, se dirigió a la gente y les dice, lo expone a Jesús. Lo expone a Jesús. Pero Jesús, esto es lo que hace. Él reprende a aquellos que quieren exponer el poder de Dios en contra tuya. Jesús interviene con la palabra hipócritas. Él se mete con la falsa religiosidad y el Señor contesta, decreta, va en contra. Porque dice, sin embargo, esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía, está hablando del pasado, Satanás tenía atada durante 18 largos años. ¿No se le debería quitar esta cadena en sábado? Está hablando de una cadena, una mujer atada a la tristeza, atada a la tensión, atada a la preocupación, al miedo al fracaso o a las pérdidas. Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios. Pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Él pudo hacer que vuelva el gozo a la mujer. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo más importante? ¿La sanación física o el gozo? Y las dos cosas van de la mano, porque muchos dicen, yo tengo primero que estar bien para servir a los demás. Y mirá, depende del caso. Muchas veces esta mujer iba siempre al templo. Ir al templo es un modo de servir al Señor. No sabemos qué servicio podría tener esta mujer. Vamos a hacer supuestos, pero pensemos que podría llegar a tener un servicio. Seguramente vos sos servidor, vos sos servidora, o no, pero haciendo cosas, aún así uno puede estar sufriendo malestar, sufriendo estas tensiones y confusión, crisis de fe, que te dejan encorvado, te dejan encorvada. ¿Sí? Y esto hace que se transforme en una cadena, como dice la palabra. Pero nosotros tenemos un Dios que ya Él nos dio, por el bautismo tenemos las palabras de Jesús en nuestro corazón y podemos reprender esa enfermedad. ¿Sí? En algún momento podremos diferenciar y hacer un discernimiento espiritual de cuándo es un espíritu en la enfermedad o cuándo es una enfermedad en sí. Pero nosotros tenemos el poder de decir hipócrita a la misma enfermedad. Vete de este lugar. La manera de razonar de Jesús
está en tu corazón. La manera de razonar del Señor está en tu vida. La manera de pensar del Señor está en tu vida. Y vos podés hablarle a la enfermedad y decirle, vete de la vida de mi hermano. Vete de la vida de mi amigo. Vete de la vida de mi sacerdote, de aquellos que están sufriendo. Vos podés ir y orar para tu bien también. Y decir, Señor, yo me levanto y me declaro sano. Yo entrego todas mis preocupaciones bajo tu manto, bajo tu amparo, bajo la sombra de tus alas. Esos son razonamientos sanos. Aunque vos veas que todo está oscuro, aunque vos puedas ver que todo no sale como a vos te gustaría, recordá que los razonamientos del Señor no son los razonamientos nuestros. Los razonamientos nuestros siempre van en base a lo que vemos. Cómo está el gobierno, cómo está nuestra historia, cómo está nuestra familia, cómo está nuestra economía. Pero el Señor siempre es muy diferente a ese razonamiento. El Señor vino a hacerte hijo de Abraham, o sea, hijo de la bendición. Como lo he predicado en otros textos, en otro contexto también, para otro tipo de charlas, pero recuerden que decir hija de Abraham o hijo de Abraham es decir, hijo de la bendición. Vos sos hijo e hija de la bendición. Tus hijos son hijos de la bendición. Y vos, aunque veas que todo pareciera maldición, vos estás lleno de bendición, pero esa bendición no puede fluir en las aguas bautismales, porque no le hablás. Hablale a esa bendición. Decirle, bendición, yo te doy la bienvenida a mi vida. Te doy Señor Jesús, yo doy la bienvenida a la bendición que hoy me estás dando, que es vivir otra vez, que es seguir adelante. Y yo le digo a estos huesos que se curen en tu nombre, Jesús. Padre, en tu nombre yo pido que esto que me hace tener la cabeza gacha, que me hace tener los ojos tristes, que me hace tener lágrimas todo el tiempo, de preocupación, de dolor, tensión muscular. Generalmente la tensión muscular empieza no por los músculos, sino que empieza a fluir por el malestar físico que empieza por los huesos. Cuando el malestar está en los huesos, después empiezan a entumecerse los músculos. O sea, no es que los músculos están mal y después empiezan a estar mal los huesos. Cuando están mal los huesos, los músculos empiezan a estar mal, no pueden trabajar. Entonces, este es el mensaje que el Señor quiere dejarte a través de la palabra de Dios. Acuérdate de esto. 3 pasos. Primero, Jesús ya te sanó. Jesús ya pronunció una bendición sobre tu vida. Hay voces que te van a tirar abajo diciéndote que no tiene que ser ese día, que espera mañana. Pero Señor, el tercer paso es contestarle a esas voces. No, mirá, yo fui nacido como hijo o hija o familia de bendición. Yo soy hijo de la bendición. Yo soy hija de la bendición. Yo voy como razona Jesús, no como razona este mundo, porque este mundo tiene un príncipe llamado Satanás, mas yo tengo un rey llamado Jesucristo, y mi vida está sujeta bajo ese rey. Y yo pongo mi vida bajo el amparo de ese rey. Y ese rey siempre tiene la última palabra, y la última palabra de Jesucristo es la sanadora. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.